Vamos a dar comienzo a la segunda epístola de Timoteo, en la continuación de este curso de cartas pastorales. Segunda de Timoteo es la tercera carta escrita por el apóstol Pablo de las denominadas cartas pastorales. Aunque la tengamos antes en nuestro Nuevo Testamento, antes de Tito, sin embargo fue escrita después de Tito. Timoteo, primera de Timoteo y Tito fueron escritos en la condición de libertad del apóstol Pablo, mientras que su segunda de Timoteo, la tercera carta pastoral, fue escrita desde prisión y lo más probable desde Roma. Esta carta, esta segunda carta de Timoteo, es una carta muy personal, y Pablo, a pesar de las condiciones en que se encontraba, el propósito de escribirla fue animar, imagínense, animar al joven Timoteo, que se encontraba pues en una situación de mucho desánimo por causa de las presiones impuestas pues por la sociedad, especialmente la judía, y también ya se veían las presiones de parte pues del Imperio de Roma. Eso amedrentó a Timoteo, y eso hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta, muy personal esta carta, pero con muy hermosas enseñanzas, y parte de las experiencias pues del apóstol Pablo brotan pues de estas palabras escritas a Timoteo. Esta carta, más o menos, los eruditos dicen que no pudo haber sido escrita más allá del año 67. Entre el año 64 al 67 fue escrita pues esta carta de segunda a Timoteo. Vamos a abordar entonces y veamos lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo, ¿sí? Capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1. Les recuerdo que estoy leyendo la versión de las Américas. Dice así las Escrituras: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Bien, la introducción de esta carta de segunda de Timoteo, lleva el mismo patrón que el formato de las cartas en los tiempos del Nuevo Testamento. Se han encontrado miles de cartas y todas, bueno, la mayoría, podemos decir la mayoría, tienen este formato donde aparece el autor de la carta, el destinatario, una acción de gracias, una bendición especial, después viene el cuerpo de la carta y al final la salutación final, la despedida. Más o menos ese es el cuerpo de todas las cartas encontradas en los tiempos del Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo usa pues ese formato también para escribirle a Timoteo. A pesar de que es un formato algo formal cuando se escribían estas cartas, sin embargo no deja de ser muy significativo las palabras que él usa para acción de gracia
o para transmitir alguna bendición especial. Por ejemplo, cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Claro, hay verdades allí, ¿no? Me gusta cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice, Pablo, siervo de Cristo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Llamado a ser apóstol. Es decir, Pablo, siervo de Cristo, es algo que podemos elegir, ser siervos. Somos siervos, es una elección. Y cuando nosotros elegimos ser siervos de Cristo, viene entonces un llamado. El llamado de Pablo fue ser apóstol. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted como siervo de Cristo? Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado. Y cuando digo cada uno, me refiero a todos los miembros de la iglesia. Apartado para el Evangelio, dice Pablo en Romanos. Apartado. Y esa palabra apartado, el significado es cuando un campesino va a labrar la tierra y la tierra la divide en parcelas y cada parcela siembra una fruta diferente, una hortaliza. Y eso es lo que significa la palabra apartado. Dios nos ha apartado algo específico y no todos pues hemos sido llamados en el mismo apartado. No hemos sido apartados para lo mismo, sino cada quien Dios ha puesto como Él quiere para la ministración de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a involucrarnos en el llamado global que es la gran comisión a ser discípulos a todas las naciones. Pero no todos tenemos la misma función dentro de ese llamado, pero todos debemos estar en armonía, apuntando, dirigiéndonos a la voluntad de Dios de hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, dice también en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo, al expresar esta frase, amado hijo, muestra esa relación tan estrecha que había entre Pablo y Timoteo. El amor de Pablo se nota en esta palabra, en esta frase, a mi amado hijo Timoteo. Timoteo fue un hombre muy útil a Pablo, pero Pablo no lo amaba solo por ser útil. Sencillamente había algo entre ellos, una relación como de padre a hijo, algo muy especial. Realmente Timoteo fue un hombre muy especial para el apóstol Pablo, un hombre de consuelo, un hombre que Pablo desbordó su amor como un amor de padre hacia él, mi hijo amado Timoteo. Qué hermoso. ¿Hay alguna persona en su vida, hermanos, que la relación sea tan estrecha que ustedes llamen amado? Un hermano a quien ustedes estén ayudándoles a crecer, su relación es tan estrecha que le llama amado hijo. Bueno, qué hermoso es eso. Yo llamo a mis hijos amados, a mi amada hija, mi amado hijo, mis amados hijos, mi amada esposa. Sí. Y también uso esa expresión con algunos hermanos, mi amado o mi estimado hermano. Sí. Y lo digo de corazón, no lo digo como un cliché. Es algo que el amor debe expresarse hacia nuestras familias, hacia nuestros hermanos en la fe. Bueno, versículo 3, doy gracias a Dios. Bueno, antes de abordar el versículo 3,
hay tres palabras que son muy grandes dentro del Nuevo Testamento. Es la palabra gracia, misericordia y paz. La gracia de Dios es el don de Dios, el regalo de Dios, sin nosotros merecer, sin nosotros merecer pues la salvación. Dios nos las ha dado, nos ha dado la salvación de nuestras almas. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que viene de Dios y no de nosotros. Es la gracia de Dios. Y la misericordia es porque hemos alcanzado pues perdón. Dios no nos va a dar lo que merecemos. Sencillamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y cuando tenemos estas dos palabras como parte de nuestras vidas, gracia y misericordia, la paz es una realidad. La paz es nuestra expresión. La paz es, por el cual vivimos constantemente. El reino de Dios es gozo, paz y esperanza. Es muy importante recordar esto. Cuando un cristiano vive afanado, amargado, es un cristiano que todavía no comprende la gracia y la misericordia de Dios. Y al no entenderla, no va a haber paz en su vida. El enfoque no está en Dios, no tiene puesto los ojos en Jesús, sino en el mundo, en las cosas de la tierra. Y por eso la amargura, por eso la falta de paz en las vidas de algunos hermanos. Entonces, les invito a enfocarnos en Dios, a enfocarnos en Jesús, en su gracia, en su misericordia. Enfocarnos de tal manera que estudiemos estas palabras a profundidad. Hagámoslas nuestras. Reflexionemos en ellas cada día. Y la paz estará con nosotros. Como lo dijo Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Perseverar en qué? En la gracia, perseverar en la misericordia, en reflexionar sobre eso. Y la paz va a ser una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Bueno, ya sabemos que el apóstol Pablo no tenía un tiempo de oración. Él tenía una vida de oración. Es muy diferente tener un tiempo de oración a ser una persona que tiene una vida de oración. Y así era Pablo. Oraba constantemente. Constantemente era una comunicación con el Padre, una reflexión con las palabras pues de Dios en su vida. Bueno, algunos tal vez lo califiquen como fanático o radical, pero es que es así. Si no tenemos una constante relación con el Padre, si no constantemente estamos orando, oran sin cesar, dice Pablo. Dice que esa es la voluntad de Dios, tanto para Pablo como para nosotros. Orad sin cesar, esta es la voluntad de Dios. Da gracias en todo, dice la palabra. Da gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Es decir, estamos llamados no a tener un tiempo de oración, sino a tener una vida de oración. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, es un deseo, ¿no? Cuando uno ama, uno tiene un deseo de estar pues en la presencia de esa persona.
para expresar nuestro amor, para servirle, para compartir. Y una de las cosas que tenía Pablo en común con Timoteo era esa fe, una fe que fue transmitida desde generación. Su abuela la transmitió a su hija Eunice, y luego Eunice la transmitió a Timoteo. Entonces vemos cómo la fe, ¿verdad?, es transmitida pues de generación en generación en la misma familia de la fe. Y que así sea también, ¿verdad?, con nuestras vidas, con nuestra familia, que nuestros hijos puedan heredar esa fe, que podamos transmitirles nuestra fe, de tal manera que ellos también puedan transmitir esa fe a sus hijos, y así hasta que el Señor venga. Bueno, este es otro llamado que yo veo cuando leo acá estas porciones de Timoteo. Importante también, si tenemos familiares no cristianos, ¿cuánto estamos orando por ellos? ¿Cuánto estamos pidiéndole al Padre oportunidades que nos permitan hablarles de Jesús? ¿Cuánta fuerza tiene nuestro testimonio delante de nuestros familiares? Y a veces es más difícil predicarle a los familiares por causa del testimonio, porque nos conocen, ellos nos conocen. A veces podemos no ser tan transparentes con la gente de afuera, pero nuestros familiares nos conocen. A ellos no podemos mentir. O somos realmente creyentes, o somos realmente transformados en Cristo, y ese testimonio lo manifestamos, o somos solamente cristianos de palabras. Y al ser solo cristianos de palabras, miren, no vamos a influenciar para que ellos lleguen a ser cristianos. Es tan poderoso el testimonio cristiano que aún en silencio, por el puro testimonio, la gente se interesa en saber más de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, que hablando de esas mujeres que por causa de su conducta podían ganar a sus esposos no cristianos. Por su conducta. No por su predicación, sino por su conducta. La conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Versículo 5, porque tengo, ya leímos el versículo 5, versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Bien, avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Probablemente el don, ya hemos hablado de la imposición de manos por causa del presbiterio, y ahora Pablo habla, avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo transmitió un don especial a Timoteo también. ¿Cuál es ese don? Bueno, no lo dice la Escritura, pero podemos tal vez inferir de que ese don fue un don de evangelismo. Ser evangelista es un don de Dios. Ser apóstol, ser maestro, son dones de Dios. Y el evangelista, que es la persona que lleva el mensaje del evangelio a los perdidos, ese es un don de Dios. No todos en la iglesia tienen ese don. Todos estamos llamados a dar nuestro testimonio. Cómo éramos antes de ser cristianos, qué pasó ahora, cómo nos hicimos cristianos, y ahora que soy cristiano, mi vida, pues mostrar la vida antes, cuando somos cristianos, y después de ser cristianos, y que la gente pueda ver la diferencia entre antes y después. Bueno, todos estamos llamados a dar testimonio, pero ser evangelista es un don de Dios. Versículo 7,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Bueno, el Espíritu de Dios, claro, nos da ese poder, de abordar a las personas, de hablarles de Jesús. El Espíritu Santo nos permite estar consciente del significado del Evangelio. Pablo llegó a decir en Romanos capítulo 1, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y claro, y fíjense, no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando uno se pone a pensar, en ese tiempo consideraban la cruz como una locura. Es una locura la cruz. Y el Evangelio, como era obedecido por gente muy sencilla, esclavos, gente del pueblo, y en ese tiempo muchos elogiaban la sabiduría que solamente las personas que tenían cierta cultura, ciertos conocimientos podían alcanzar esa relación con el Padre. Entonces el Evangelio era desechado, era desvalorado, no lo consideraban como algo importante. Y sin embargo Pablo llegó a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, aunque digan lo que digan, aunque digan que es locura, aunque digan que es muy simple, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Nada, ningún otro mensaje tiene el poder para salvar al hombre, sino el Evangelio. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Satanás piensa que con disminuir dentro de la sociedad el valor del Evangelio, Satanás cree que al inducir, burlarse de las personas que creen en Jesús, que creen en el Evangelio, van a amedrentar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos evangelistas. Para nada, porque hemos recibido un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Como dice aquí el apóstol, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense las palabras de ánimo que el apóstol Pablo le transmite a Timoteo. Esas palabras de ánimo, mira Timoteo, no te avergüences de mí ni del Evangelio. Por lo general, ¿verdad? Da cierta vergüenza, ¿verdad? Como algo natural el tener un familiar preso. Es parte pues de la naturaleza humana. Pero Pablo está diciendo, mira, no te avergüences de mí, porque yo estoy preso, no por ser un delincuente, yo estoy preso por causa del Evangelio. No te avergüences de mí, ni del Evangelio. Y luego el apóstol Pablo empieza pues a hablarle de ese mensaje poderoso, de lo que es el Evangelio. Dice que hemos sido salvados no por obras que hemos hecho, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el mensaje
del Evangelio es tan poderoso, hermanos, que permítanme por favor leerla nuevamente cuando dice, quien nos ha salvado, versículo 9, quien nos ha salvado, somos salvos, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Un plan, ¿verdad? El plan de Dios que viene desde antes de la fundación del mundo y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte. Abolió la muerte. Y Él abolió la muerte muriendo sin pecado. Y como la muerte no puede retener a una persona sin pecado, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Por cuanto Cristo no pecó, entonces la muerte no podía hacerle daño. Más bien la santidad perfecta de Cristo le hizo daño a la muerte, abolió la muerte. Abolió la muerte, dice aquí. Dice la Escritura en la versión de las Américas, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Yo estoy dedicado al Evangelio. Predicador, predico la palabra de Dios. Soy apóstol, soy un enviado para hacer discípulos. Soy maestro. Bueno, Pablo, un hombre dedicado, un hombre completo, recibió muchos dones de parte de Dios con el propósito de que sea su mensajero, que impacta a las sociedades donde él estuvo presente. Y él dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo, estoy preso, está bien, no me avergüenza estar preso. Sufro, hay sufrimiento de parte del apóstol Pablo, pero mira Timoteo, yo estoy aquí preso por causa del Evangelio, sufro estas cosas, pues no me avergüenzo y no dejo de predicar, Timoteo. Haz lo mismo. Vamos, Timoteo, anímate, levántate, sal, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y estas palabras de ánimo a Timoteo también deben ser de ánimo también para nosotros. No pierden su vigencia las palabras que el apóstol Pablo pues le menciona a su hijo Timoteo. En el versículo 13, retén la norma o la forma, el molde de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de ese molde, de esa forma, está hablando del Evangelio, hermano. El contexto es el Evangelio. No está hablando de ceremonias de la iglesia, prácticas eclesiásticas, cuando nos reunimos. Dice, retén la forma, retén la norma, retén el molde. En el griego es la palabra tupos, que es un molde, forma. Y esa palabra, hermanos, habla acerca del Evangelio. Bueno, es un mensaje que tiene su estructura. El mensaje, la estructura es la vida santa de nuestro Señor Jesucristo, la vida en carne, santa, que murió por nuestros pecados, que resucitó, y la resurrección es la evidencia de que fue una vida santa, puesto que la muerte no pudo retenerlo en el sepulcro, por cuanto no pecó. Entonces esa es la estructura, la forma. Retén esa forma, Timoteo, predica el Evangelio. Dice versículo 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes.
concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, aquí el apóstol menciona que los obstáculos, probablemente estas personas que él mencionó, Figelo y Hermógenes, fueron partícipes de la captura de Pablo, de señalar a Pablo, de acusar a Pablo. Probablemente estos hombres fueron usados con ese fin, con ese propósito. O tal vez estos hombres sencillamente fueron cristianos y los dejaron solos. Bueno, no sabemos con exactitud a qué se refirió, pues, de que ellos me han vuelto la espalda. Sí, es decir, no fueron un instrumento de servicio para el apóstol. Bueno, sea lo que sea, hermanos, estas personas no le fueron útiles al apóstol Pablo. Pero se habla en contraste con Onesíforo, porque Onesíforo diligentemente fue a Roma y buscando encontró a Pablo. Onesíforo fue un gran refrigerio para él, un gran consuelo. Pudo servirle allí en la prisión. Ya sabemos, Pablo encarcelado en Roma, sufriendo por causa del mensaje del Evangelio. La manera de animar a Timoteo es: mira, Timoteo, yo no me avergüenzo, yo estoy firme, yo sé en quién he creído, como le digo en su primera carta, yo estoy convencido. Así que, Timoteo, levántate, anímate, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Mis estimados, que este mensaje de Pablo sea también de motivación para nosotros, para que nos levantemos y con valor anunciemos las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz para todos.